Grupo de interés. Iglesia del Segundo Itot. Apodos. Ortotianos, contempla estrellas, Barlowe, desangradores, cuadrados / heptágonos. Área de operaciones. Tierra, Iglesia del Segundo Itot. Regiones interestelares e intergalácticas, toda la religión ortotiana, nivel de amenaza. Amarillo. Resumen. La Iglesia del Segundo Itot es una organización ocultista de entidades humanas y extraterrestres que se adhieren a la religión extraterrestre ortotiana, con el objetivo de ayudar a una deidad guardiana universal, Rakmouleusan, en el combate contra las amenazas extrauniversales, conocidas como Boruteut. Las creencias centrales de la religión son que el universo actual, el Segundo Itot, fue precedido por un universo diferente, que existió hasta que fue consumido por una entidad extrauniversal. Un grupo de sobrevivientes huyó al recién creado Segundo Itot, nuestra realidad, con 7 de ellos eligiendo ascender a la divinidad para asegurar la seguridad del universo. Estos 7 dioses murieron con el tiempo, dejando a Rakmouleusan como el último sobreviviente. La mayoría de las acciones tomadas por el grupo se realizan bajo el velo, a veces resultando en conflictos menores con la fundación u otras organizaciones para la normalidad. Los miembros del grupo tienden a ser competentes en prácticas ocultistas como la taumaturgia y teurgia limitadas. Se debe tener precaución en todas las interacciones con ellos. Los líderes conocidos son el arcipreste Corfaraonteus, jefe general de la iglesia, el segundo mensajero, un líder de un grupo extraterrestre, y el sumo sacerdote Aimaxean Glenn Marcas, jefe de la iglesia ortotiana de Toronto. Se sabe que los sistemas de creencias de los humanos ortotianos se remontan al año 11.000 a.C., lo que corresponde a la formación de la antigua civilización del reino ortotiano, aunque las ramas modernas solo se han desarrollado en el siglo pasado, refiérase a los grupos terrestres para mayor información. Existen grupos ortotianos separados de la iglesia, todos ellos son significativamente más pequeños en comparación y tienden a tener creencias morales diferentes. Más allá de la iglesia, la religión ortotiana tiene una presencia interestelar e intergaláctica, habiendo surgido inicialmente entre civilizaciones extraterrestres. Se sabe que existen numerosas civilizaciones ortotianas de este tipo, y que aún no se ha determinado toda su extensión, refiérase a los grupos extraterrestres para mayor información. ¿Vislumbras la gloria de Rakmouleusan? Para todos los ortotianos, bienvenido a la Iglesia del Segundo Itot. Tus labores son las siguientes. I/6. Sacrifica tu sangre de forma rutinaria por la salud de Rakmouleusan. I/Ur. Difunde la religión ortotiana en todas partes. I/Eo. Aprende la historia del cosmos y su predecesor. Ith/Rak. Si es necesario, lucha contra cualquier Boruteut y fuerzas que quieran hacernos daño. No todos los ortotianos deben realizar todas las tareas, aunque si lo hacen favorecerán enormemente nuestros esfuerzos. El universo yace sobre nuestros hombros. Que el Cuarto Santo viva eternamente. Nuestros preceptos. Cumpliendo las enseñanzas del Cuarto. Estrategia. El Cuarto es el más grande de los estrategas. No se precipita a la batalla de frente. Analiza las situaciones antes de hacer su movimiento, y cuando lo hace, con seguridad saldrá victorioso. Seguir esta mentalidad seguramente resultará en una mayor victoria para la iglesia y para la religión ortotiana en su conjunto. Bondad. Al mostrar bondad a los primeros seguidores de los Corteusa y al prohibir la violencia en pos de la sangre, Rakmouleusan permitió que los ortotianos fueran respetados por las otras deidades del joven Segundo Itot y por las civilizaciones de aquellos primeros días. La paz conduce a nuestra supervivencia. Estar en paz es permanecer ortotiano. Curiosidad. Gracias a su actitud abierta a las incógnitas de la realidad, Rakmouleusan ha tenido éxito. Si creyó que sabía todo lo que había que saber, no habría descubierto la grieta en el universo y los Boruteut entrando por ella, ni se habría dado cuenta del peligro de los Boruteut. Con curiosidad nos mantenemos atentos al mundo y de todo lo que éste nos depara. Vigor. El Cuarto nunca se ha dado por vencido. No importa el número de dioses muertos, no importa el ataque de los invasores, no importa las traiciones y ataques de otras deidades. La esperanza de Rakmouleusan nunca se ha perdido y nunca se perderá. Es el optimismo que todos debemos llevar cuando nos proponemos defender la realidad.
Es a lo que debemos aferrarnos mientras permanecemos como los escudos contra los horrores torrenciales que bombardean la existencia. No seremos como los levitas en su feroz sed de sangre por su divinidad. No nos distanciaremos y nos convertiremos en enemigos de los que tienen buenas intenciones. No ignoraremos la abrumadora verdad cuando esté ante nosotros. No vacilaremos. Los Coruteusa, los 7 santos, nuestros defensores. Seyuleusan, el primer santo, muerto. Seyuleusan fue el primer líder de los Coruteusa. Él descubrió los rituales de ascensión, convirtiendo a los 7 en santos, y trajo guianza y orden cuando más se necesitaba en el nuevo universo emergente. Su única arma era su mano derecha. En ella ardía el poder de 1.000.000.000 de estrellas, y del muñón de su brazo izquierdo cortado extraían la energía ambiental del cosmos, preparada para destruir a sus oponentes en un instante. Ningún otro dios ha igualado esta fuerza. Fue el primero de los Coruteusa en morir, sacrificándose honorablemente para destruir la primera invasión de los Boruteut, toda su esencia vital destinada a una sola lanza santa. Con respecto a esto, los primeros ortotianos construyeron un monumento del tamaño de una galaxia en memoria de Seyuleusan, aunque desde entonces se ha deteriorado debido a los continuos ataques de los Boruteut. Huron-Leusan, el segundo santo, muerto, el espadachín divino. En la ascensión desenvainó 2 espadas del tejido del espacio y las arrojó a través de los reinos de la existencia superiores, fusionando las armas con planos existenciales enteros. Su vigor se disipaba a medida que los eones progresaban, pero la habilidad de Huron-Leusan y su total devoción al combate le mantenían temido por todos los dioses. La envidia trajo su muerte. Los logros de Of-Leusan obtuvieron mayores elogios y reconocimiento, lo que trajo un desprecio de Huron-Leusan que solo aumentó con el tiempo. Eventualmente la lógica cedió. Atacó a Of-Leusan, y a pesar de los intentos de Rakmou-Leusan de detener el combate, ambos murieron. Fue una de las mayores tragedias que los ortotianos han enfrentado. Of-Leusan, el tercero santo, muerto. Of-Leusan era inusual comparado con los otros 7. En su ascenso no intentó forjar nuevas armas. En vez de eso, él se basó en sus antiguas armas constantemente durante varios milenios, recluyéndose en algunos puntos para asegurar una construcción ininterrumpida. El resultado de su trabajo: 3 cañones ascendentes de metal, materia oscura y la sangre que se filtraba de su cuerpo. En la primera prueba de fuego se dice que las ondas de choque de su explosión se sintieron a través de cada rincón del universo. A través de la era de los dioses, se convirtió en uno de los más famosos de los Coruteusa, aunque solo fuera por lo fácil que era presenciar el disparo de los cañones ascendidos. Sin embargo, su gloria llegó a su fin cuando Huron-Leusan atacó, y en represalia Of-Leusan formó una legión de sus seguidores para atacar. Al final, un trozo de espacio-tiempo vacío, ardiendo con plasmas y energías residuales, fue todo lo que quedó. Rakmou-Leusan, el cuarto santo, vivo, el último de los 7. Empuña las 4 lanzas, herramientas que pueden plegarse en cualquier forma necesaria para el combate. Cuando Seyuleusan murió, él asumió el cargo de líder de los Coruteusa, y a medida que la amenaza de los Boruteut se agravaba, se dedicó a la defensa universal. Practicamos sus enseñanzas y su conducta, y lucharemos junto a él hasta que la eternidad cese. Él sirve a la existencia y nosotros seguimos su ejemplo. Nesren-Leusan, el quinto santo, olvidado, un experto de la psiónica que todos los mundos olvidaron. Desde su cuerpo se extendía un quinto brazo de resplandor psíquico, cegando las mentes que lo presenciaron y fueran tocadas por las formas mentales de Nesren-Leusan. A pesar de su habilidad, hace miles de años la información sobre él se redujo, y los ortotianos, ahora esparcidos por todo el cosmos, sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, olvidaron que Nesren-Leusan existía. Cuando fue recordado, todos los temerosos intentos de reanudar el derramamiento de sangre al quinto santo fracasaron. Los rituales no transfirieron la sangre. No había ningún objetivo para enviarla. La creencia común es que el quinto encontró algo. Algo que hizo olvidar al mundo, hizo creer al mundo que no necesitan sacrificar su sangre por un quinto dios, hizo que el universo pasara de largo mientras se desangraba y se marchitaba en la nada. Es una creencia, sin embargo. La historia real aún no ha sido descubierta. Yorun-Leusan, el sexto santo, muerto.
A menudo conocido como el Mago Santo, Yorun Leusan era un practicante de todas las prácticas ocultas y enseñanzas esotéricas. En su tiempo enviaba a sus avatares en busca de las enseñanzas más desconocidas, con la esperanza de acumular un conocimiento completo de los mecanismos subyacentes de la existencia. En lugar de armas, tenía 6 bastones, medios para enfocar y dirigir sus actos mágicos. Junto a Rakmou Leusan duró mucho más que el resto de los Koruteusa. En 1900, el año de la fundación de nuestra iglesia, seguía vivo, habiendo optado por reforzar las defensas de Suitot con su presencia, ya que el cuarto fue a combatir a los Boruteut. Finalmente en el año 2000 cayó, incapaz de repeler una de las más grandes invasiones de los Boruteut de la historia antes de que Rakmou Leusan pudiese traer ayuda. Aunque su muerte ha traído mucho dolor, sus prácticas han influido en generaciones de taumaturgos, inspirándoles a permanecer interesados en todos los secretos que el mundo puede ofrecer. Mientras la iglesia permanezca en pie, su legado no será olvidado. Miran Leusan, el séptimo santo. Desaparecido. No existe información. Nesren Leusan fue olvidado, pero es como si Miran Leusan hubiera dejado de existir, sus habilidades y hazañas desaparecieron de cada tomo y de cada biblioteca. Como si nunca hubieran existido. Las únicas señales de que tenía una presencia son el conocimiento común de él y los restos de lo que pudo haber sido información grabada, rasgada, quemada o borrada más allá de la comprensión. Asumimos que está muerto, pero incluso eso es incierto. No lo sabemos, y es posible que nadie lo sepa nunca. Simplemente desapareció. Cosmología. Resúmenes reunidos por el sumo sacerdote Aimak Sean Glenn Marcas, jefe de la Iglesia Ortotiana de Toronto. Y experto en cosmología multiversal. El segundo Itot. Nuestro multiverso. Nuestro universo es el eje central del segundo Itot, desde el cual todos los demás universos y dimensiones de bolsillo y planos existenciales superiores irradian en una red fractálica. Para que mis compañeros lectores humanos puedan entenderlo, el segundo Itot es como una isla, donde nuestro universo es la Tierra y todos los demás mundos son los árboles y la hierba que se extienden desde ella. Esto nos lleva a una observación importante. Nuestro universo es lo que mantiene a todos los demás anclados. Si el nuestro cae en la invasión de los Boruteut, el resto también. Escapar a través de vías no es una opción. Lugares importantes. El Eitot. El más allá ortotiano. La mayoría de los tomos lo consideran una esfera de brillo etéreo más grande que galaxias enteras, construida por los primeros seguidores de los Koruteusa bajo la supervisión de Seiyu Leusan para asegurar que todos los ortotianos puedan experimentar la eternidad con gozo. En el momento de la muerte la mente de uno es mezclada allí, uniéndose con un sinfín de otras mentes en un mundo hermoso, uno que ningún ser viviente ha visto jamás. El Boreik. Una herida abierta en el universo, de la que los Boruteut intentan salir. La región que la rodea está devastada. Después de tantas invasiones, poca o ninguna vida puede persistir allí. Rakmou Leusan mantiene su vigilancia eterna aquí, protegiendo a todos de la destrucción. El primer Itot. El prototipo de la existencia. Si nuestras pocas fuentes sobre ello son creíbles, era un multiverso en perpetua confusión. Los dioses libraron una guerra intergaláctica en busca de territorios para gobernar, deidades menores se enfrentaban entre sí a raíz de los actos de los dioses, y las civilizaciones más débiles trataban desesperadamente de persistir. En ocasiones se establecía la paz, pero siempre se rompía tan pronto como comenzaba. Prácticamente nada sobrevivió a la destrucción del primer Itot, pero de vez en cuando resurge un fragmento del mismo, entrando en el segundo Itot o rozando y conectándose a su red de universos. Estos fragmentos, objetos o dimensiones de bolsillo o, rara vez, entidades, son escasos, pero cuando son encontrados pueden ser una de las pocas fuentes de información disponibles para nosotros. El Boru. Si uno compara el segundo Itot con una isla, entonces el Boru es el mar de la irrealidad que lo rodea. No hay orden que lo gobierne. Las cosas que desafían nuestro entendimiento entran y salen de la existencia, a veces duran lo suficiente para dar la ilusión de estructura. Es posible entrar brevemente en el Boru, originándose en realidad otorga grados de estabilidad, pero durante periodos prolongados fracasa.
En el mejor de los casos, la desestabilización causará la muerte o, peor aún, convertirá a uno en un Boruteut. La mayor abertura hacia el Boru es el Boreik. Los intentos deliberados y las simples fluctuaciones aleatorias en la realidad pueden crear más agujeros, pero estos duran poco. Se han contado historias de viajeros multiversales que se mueven en tantas dimensiones que caen fuera de la existencia y dentro del Boru, pero la validez de estas ha sido debatida. Es el mismo caso con las afirmaciones de ver mundos en el Boru más allá del segundo Itot. Con estas incógnitas solo hay una certeza. No se puede permitir que entre lo que está ahí fuera, panteón, del primer Itot, Urabol, muerto, una supuesta deidad menor, que eligió rebelarse contra las deidades superiores mucho más poderosas. A través de secuestros mentales sionicos, Urabol se apoderó de numerosos dioses y finalmente intentó secuestrar a Nolos. El intento resultó en suficiente reacción sionica para matar a Nolos y convertir a Urabol en una mente incorpórea y rota. Nolos, muerto, un dios primordial similar a una anguila del primer Itot, que consumía la realidad para sobrevivir. Se dice que fue asesinado por Urabol, aunque se sabe que su progenie, los Nolav, ha sobrevivido a la destrucción del primer Itot y persisten, algunos en nuestro propio planeta. Visimenterjo, muerto, una supuesta deidad superior, una entidad psíquica que tenía trillones de seguidores a su alcance mental. Era la deidad más poderosa secuestrada por Urabol, y fue asesinado junto con sus seguidores en el intento fallido de secuestrar a Nolos. Del segundo Itot. Kornokt y Bernokt, vivos, guardianes de los Eitot. Kornokt es un espíritu que sumerge su mente en el Eitot, preservando la paz interior, y Kornokt es una bestia almada cuyo cuerpo rodea el más allá. Ambos lo defenderán con su vida. El dios rey de las estrellas, vivo, un tirano que gobierna sobre grandes extensiones de territorio intergaláctico. Son una de las pocas deidades menores que se ha enfrentado a los Corteusa en múltiples ocasiones, a menudo recurriendo a la ayuda de deidades superiores para hacerlo. Aquellos de la luz y de la oscuridad, vivos, seres primitivos que permean el multiverso, encarnando la luz y la oscuridad. Sobrevivientes del primer Itot que huyeron con el resto a la nueva realidad. Wonlaik, muerto, una deidad mente colmena embaucadora. Asesinada por Rakmouleusan tras un intento de desestabilizar a los Eitot. La creación rota, un agujero en forma de dios. Del Boru. Los Boruteut, N/A, cosas que emergen de la aleatoriedad del Boru, reconociendo su existencia dentro del Boru como inestable y luchando por introducirse en la estabilidad del segundo Itot. Por su naturaleza, cualquier Boruteut dañará la realidad, ya sea intentando aprovecharse de ella para estabilizarse o alimentándose directamente de ella para los mismos fines. No son una sola entidad. Mientras haya un Boru habrá infinitos. Aifson / el Devorador, desconocido, solo nombrado en un solo tomo, el Devorador era un ser inmenso que se adentró en la realidad del primer Itot y consumió todos los fragmentos, excepto los más infinitesimales. Solo los sobrevivientes del primer Itot fueron testigos de su terror, y a menos que se pueda encontrar a los que han persistido hasta la era presente, no se puede saber toda la verdad sobre él. Otros. El creador sin nombre, desconocido, el presunto creador del primer y segundo Itots. Nadie sabe lo que es, si está en el Boru en la realidad, si está vivo, o si existe realmente. Si existe, esperamos que nos vea con cariño. Es todo lo que podemos desear. Glosario. Palabras y términos comunes ortotianos. Como lo usa la civilización humana ortotiana. Para aquellos que tienen la intención de comunicarse con ortotianos extraterrestres, se recomienda el uso de logogramas en su lugar. Aimact, sangre, fluidos o sustancias vitales, para entidades que carecen de sangre. Anigon, prácticas místicas de plegar materiales delgados en formas geométricamente complejas, como avatares para que los dioses los habiten o recipientes para las mentes, insuflando vida a los materiales a medida que se realiza. Más conocido por su equivalente mundano, el origami. Eitotano, relacionado con los Eitot. Eif, prefijo que denota alta posición e importancia, típicamente usado en las clasificaciones dentro de la iglesia. La primera invasión, la primera intrusión masiva de los Boruteut en el segundo Itot, que ocurrió poco después de que se descubriera el Boreik. Seyuleusan se sacrificó para evitarlo.
Los primeros ortotianos, los primerísimos seguidores de los Corteusa, activos en las eras primordiales del universo y responsables de la construcción de los Eitot. Itot, un multiverso. Itotano, denota cualquier cosa que se origine dentro del multiverso, a menudo como opuesto al Borum. Kornu, lo más elevado o lo más sagrado. Leusan, sufijo que denota cualquier miembro de los Corteusa, traducido literalmente como guerrero divino del multiverso. Ontot, un universo. A veces se utiliza para describir las dimensiones de bolsillo. Periodos cosmológicos. Los periodos principales del segundo Itot, según lo establecido por la Iglesia. El eón primigenio, a partir del momento en que nació el multiverso. Este fue el tiempo de la coalescencia del universo, la formación de sus galaxias, supercúmulos, y sistemas estelares mientras los sobrevivientes del primer Itot y la nueva vida emergente se expandían. La era de los dioses, varios eones dominados por las jóvenes civilizaciones en ascenso y los dioses que surgieron en el proceso. Eran tiempos de mucha vida, luchas masivas y grandes victorias. Los Corteusa y los poderes dominantes que se enfrentaron dejaron una impronta en el universo que persiste hasta el día de hoy. El eón moderno, desde el surgimiento de las civilizaciones ortotianas en la Tierra desde entonces. Los cielos se han calmado, solo queda uno de los Corteusa, y sin el resto de los 7 para vigilar que los otros dioses del universo vuelvan a entablar sus disputas y guerras. No está claro cuándo cambiará esto. Numerología. La mayoría de las culturas ortotianas han operado bajo el mismo sistema de números octal, siendo los números principales los siguientes. Palabra. Número. Nen. 0. 6. 1. Ur. 2. Eo. 3. Rak. 4. Nes. 5. Yor. 6. Mai. 7. Conceptos adicionales en las matemáticas ortotianas incluyen concepto / número. Definición. Forta. Desterrado por crímenes inconfesables. Se desconocen las razones de los Corteusa pero confiamos en ellos. Nenexten. Literalmente 0 infinidades, construcciones matemáticas inteligentes incorporadas en los cálculos que las mentes y los ordenadores son incapaces de procesar o procesarse de manera ordinaria. La invocación de ellos no es recomendable para los ortotianos que no estén familiarizados con la aritmética básica de 4 o más dimensiones o con aversión a las matemáticas, ellos juzgarán. Grupos ortotianos. Grupos ortotianos terrestres. Reino ortotiano terrenal. Área de operaciones, anterior. Asia. Nivel de amenaza. Ninguno. Estado. Inactivo. Resumen. El reino ortotiano terrenal, más comúnmente conocido como el reino ortotiano, era una civilización formada por humanos prehistóricos alrededor del año 11.000 a.C. Los registros actuales indican que esto se debió a la llegada de una entidad extraterrestre denominada mensajero caído de las estrellas en los textos antiguos, el primer mensajero en los modernos. La civilización creció rápidamente, según la teoría, a partir de una combinación de la ayuda del primer mensajero y el aumento del uso humano de las prácticas taumatúrgicas en este momento. Los documentos de SCP-1726 han proporcionado información útil, aunque no se conocen todos los detalles sobre la sociedad y la historia del reino. Varios siglos más tarde se dedicaron a la guerra ortotiana Daevita, alrededor del 11.000, una lucha defensiva contra la expansión territorial Daevita. Después de que las continuas batallas defensivas fallaron y las fuerzas Daevitas invadieron, se produjo el colapso del reino. Los ortotianos sobrevivieron e intentaron resurgir varias veces durante los siguientes miles de años, trasladándose a regiones aisladas mientras robaban la paratecnología de civilizaciones más grandes, como la dinastía Xia. Finalmente, el reino fue destruido durante la Guerra Oculta Cero, alrededor del 1600 a.C., una guerra anómala masiva instigada por la dinastía Xia y los predecesores de los Ujusisi que culminó en un escenario de reestructuración de la realidad de clase CK, destruyendo innumerables civilizaciones antiguas de esta época y las que le precedieron hace miles de años. Algunos grupos ortotianos significativamente más pequeños sobrevivieron al evento y continuaron con las tradiciones ortotianas hasta la época contemporánea. Grupos terrestres menores. La sociedad del segundo Itot. Inactiva.
una pequeña organización ocultista activa en Canadá a finales del siglo XIX. Reorganizada en la Iglesia del Segundo Itot en 1900 después de su encuentro con el Segundo Mensajero. Grupos ortotianos extraterrestres. Especie de interés, 002. Área de operaciones. Tierra, la Luna. Nivel de amenaza. Desconocido. Estado. Indeterminado. Resumen. La EDI-002 fue una especie enigmática que intentó colonizar la Tierra durante el Neoproterozoico tardío, hace 700 millones de años aproximadamente. Debido al tiempo transcurrido entre su llegada al sistema solar y la actualidad, la mayoría de sus artefactos y estructuras se han perdido. Las reliquias sobrevivientes sugieren que su civilización poseía una tecnología altamente avanzada que comúnmente integraba prácticas esotéricas y psíquicas, la última de las cuales parecía haber sido innata para todos los miembros de la EDI-002. Aunque la EDI-002 era predominantemente ortotiano, existían grupos minoritarios que adoraban a los Corteusa, pero que intentaban utilizar la manipulación de la materia biológica y la adoración de una deidad de la carne para proporcionar a los dioses un suministro continuo de sangre. Estos grupos fueron condenados al ostracismo y destruidos por la creencia de que obedecían a los Boruteut. No se tiene constancia de la existencia de conexiones con el psiquismo humano, pero se parte de la hipótesis de que entidades anómalas responsables de la cultura sárquica participaron en el fomento de estas minorías. Se desconoce la causa de la extinción y el fracaso de la colonización. Se está investigando la actividad continuada de las anomalías de la EDI-002. Coalición Ortotiana de Tersan 2. Área de operaciones. Cúmulo globular Tersan 2, regiones periféricas interestelares. Nivel de amenaza. Naranja. Estado. Activo. Resumen. La coalición ortotiana de Tersan 2 es una gran alianza militarista de civilizaciones y entidades extraterrestres ortotianas que residen en el cúmulo globular Tersan 2, un cúmulo estelar que orbita la Vía Láctea a unos 28.000 años luz de la Tierra, dentro del núcleo galáctico. La coalición se formó como respuesta a las 12 estrellas, una civilización expansionista que causó guerras en el cúmulo y que en la actualidad está invadiendo el territorio ortotiano. Las motivaciones para esto no están claras, pero los objetivos actuales parecen ser la erradicación completa de la cultura ortotiana en el cúmulo. La guerra no se ha extendido desde Tersan 2, aunque se han reportado ataques de las 12 estrellas en otras regiones de la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda. Las comunidades extraterrestres que residen dentro de Tersan 2 han sido conocidas por la Fundación desde las investigaciones iniciales sobre la vida extraterrestre en el marco de la iniciativa Pipeas. La observación continua de la Tierra encontró que Tersan 2 es una de las regiones más activas de la galaxia en términos de la cantidad de transmisiones extraterrestres. Los recientes avances en los motores superlumínicos han permitido la exploración, aunque las dificultades en los viajes superlumínicos, la comunicación con la coalición y las condiciones de la guerra han limitado la información disponible sobre el grupo. La exploración tripulada a Tersan 2 está en marcha. Mitología. Según la mitología ortotiana, antes de la existencia existía el Boru, una inexistencia caótica en la que las mentes y la materia emergerían y serían destruidas continuamente. En algún momento una deidad desconocida creó el primer Itot, un primer universo protegido de los peligros del Boru. El universo existió durante miles de millones de años hasta que una entidad extrauniversal, sin nombrar en todos los documentos ortotianos recuperados, consumió el universo y lo destruyó. Un pequeño grupo de seres sobrevivió al consumo, todos los cuales habían escapado del Boru por seguridad hasta que la deidad que creó el primer Itot creó un nuevo universo en la forma del segundo Itot. Los sobrevivientes perforaron en el segundo Itot, asentándose en el espacio-tiempo en expansión, y 7 líderes de los sobrevivientes se agruparon, jurando evitar que el nuevo universo fuera destruido también. Estos 7 entonces ascendieron a la divinidad y se convirtieron en los 7 santos, los Corteusa. Los Corteusa era activo en el incipiente universo, difundiendo creencias religiosas con la intención de aumentar el apoyo para sí mismos, mientras luchaban contra entidades que representaban una amenaza para el universo.
Para mantener su estatus divino, los Corteusa necesitaban una fuente constante de sangre, una consecuencia de cómo la sangre se filtraba continuamente de sus nuevas formas. 6. Que necesitaban rituales de derramamiento de sangre para mantener su salud. Sin embargo, su influencia disminuyó gradualmente con el paso del tiempo, y la influencia disminuida redujo el número de rituales de derramamiento de sangre que los seguidores llevaban a cabo. Los miembros de los Corteusa murieron progresivamente, siendo la última muerte la del sexto santo, Yorun Leusan, en el año 2000. El único miembro de los 7 que se dice que permanece vivo es el cuarto santo, Rakmou Leusan. Rakmou Leusan brinda protección contra entidades extrauniversales, Boruteut, que intentan invadir el universo como medio para escapar del caos del Boru, un proceso que a su vez desestabilizará la realidad si no es prevenido. Se desconoce cuánto tiempo más podrá seguir luchando Rakmou Leusan. Tratamiento de la mitología. Inusualmente para los grupos de interés religiosos, la iglesia del segundo Ito no tiene un canon central para su mito. En cambio, el grupo cree que, aunque sabe mucho sobre su panteón y cosmología, carece de pleno conocimiento de la realidad y que el propio mito ortotiano es una visión incompleta de la existencia. Esto se debe a varias incógnitas que se presentan en el mito, siendo las dos más notables la pérdida casi total de información sobre el quinto y el séptimo santo y las contradicciones entre las diferentes fuentes ortotianas. Como resultado, la organización pretende aprender plenamente todos los aspectos del universo como medio para completar la mitología ortotiana. La rama histórica del grupo emplea académicos para buscar la información que falta y, con la ayuda de sus guerreros, obtener artefactos relevantes para esta causa. Los temas centrales de investigación incluyen el quinto santo, el séptimo santo, el primer Itot, y el reino ortotiano terrenal. Véase grupos terrestres para más información. La identidad de la deidad que creó el primer y segundo Itots, sus motivaciones, y lo que era la entidad que consumió el primer Itot, son consideradas menos probables de ser aprendidas pero aún así buscadas. Comportamiento y detalles de la organización. Los objetivos de la iglesia del segundo Itot son: para preservar la vida de Rakmou Leusan a través de rituales de derramamiento de sangre, difundir la religión y la moral ortotiana basada en las acciones de Rakmou Leusan, investigar el panteón ortotiano, el primer Itot y aspectos desconocidos de la mitología ortotiana, para matar a todos y cada uno de los Boruteut. La organización es relativamente pequeña y pacifista hacia aquellos que no están relacionados con los Boruteut, aunque son activos a escala global. Hay múltiples iglesias en las principales ciudades, la mayor de las cuales se encuentran en Toronto, Ontario, Canadá, muchas de las cuales existen en dimensiones de bolsillo accesibles por vías. Se han realizado redadas clandestinas durante la Operación Lente Violeta, pero la reciente inclusión de sistemas de criptografía ritualista en las entradas de las vías ha frenado los intentos de nuevas redadas. Las entidades ortotianas provenientes de otras regiones de la Vía Láctea, incluido el segundo mensajero, son miembros prominentes del grupo. Los orígenes comunes de ellos han sido la evacuación de sus sistemas estelares de origen y los intentos de proselitismo interestelar. Como tal, la organización posee una gran cantidad de conocimientos sobre los fenómenos y lugares extrasolares, más de lo que tiene la Fundación en la actualidad. Los miembros del grupo humano usan tecnología alienígena rutinariamente. Es de notar que, a pesar de estas conexiones con la vida extrasolar, la iglesia misma carece de contacto con grupos ortotianos extraterrestres. Si los ortotianos extrasolares son conscientes o no de la existencia de la iglesia del segundo Itot, es un asunto que requiere de una investigación constante. Cultura. La doctrina de la iglesia del segundo Itot proviene de un conjunto de principios morales basados en las acciones de Rakmou Leusan, comúnmente conocidos como los preceptos centrales de la organización. El núcleo de los preceptos es la capacidad de pensar estratégicamente, de permanecer curioso sobre el mundo y de mostrar bondad y paz a aquellos que no son enemigos. El seguimiento de los preceptos influye en muchas de las acciones tomadas tanto por los miembros de la iglesia como por la iglesia en su conjunto, haciendo que eviten el conflicto a menos que no existan alternativas. A su vez, mantienen relaciones neutrales con una serie de grupos de interés, y tienen un pequeño porcentaje de miembros que también están vinculados a otras religiones anómalas.
se ha registrado la mezcla de culturas humanas y extraterrestres, aunque solo en situaciones en las que existen suficientes similitudes. Esto ha resultado en una identidad cultural única entre la Iglesia, donde los miembros humanos son receptivos a conceptos extraños, incluso aquellos que normalmente serían incomprensibles. Conceptos prominentes son la creencia en puentes latentes no dimensionales, que vinculan la forma en que las entidades familiarizadas unas con otras perciben el mundo, saludos en los que los individuos miran brevemente de reojo y evitan mirarse los unos a los otros de forma directa, el uso de implantes cibernéticos LED que alteran el color de la piel como medio de comunicación, saboreando colores más allá del espectro EMI, en pequeños subsectores, la organización de los individuos en sistemas similares a los de una mente colmena. Múltiples días festivos se originan en prácticas extraterrestres, como por ejemplo los días de regeneración en los que los miembros del grupo se aíslan del mundo exterior en la medida de lo posible para consumir únicamente alimentos y reposar, derivados de la forma en que ciertas especies exóticas entrarían en las máquinas de regeneración para rejuvenecerse después de largos periodos de trabajo. Estas prácticas no se encuentran generalizadas a través de la Iglesia, sin embargo, se anima a que las prácticas ortotianas tengan prioridad para todos los miembros, subsectas. Mientras que la Iglesia se centra principalmente en la adoración de Rakmouleusan y de los otros Korteusa, en su interior existen sectas más pequeñas con creencias y prácticas diferentes. Estas sectas a menudo implican ayudar a los objetivos del grupo a través de la adoración de deidades adicionales en el panteón ortotiano o de otras más allá de él, creyendo que todos los dioses deben unirse para proteger el universo de los Boruteut. Es más raro que las sectas que siguen prácticas morales diferentes, pero que al mismo tiempo se adhieren a los preceptos centrales del grupo, sean aceptadas, pero son vistas con desdén. Los grupos ortotianos que no se adhieren a los principios de la Iglesia del Segundo Itoc son ignorados y excluidos. En situaciones en las que un grupo ortotiano está actuando de manera que la Iglesia considera que atrae la atención negativa hacia la religión y está en conflicto con su moral, siendo un ejemplo de ello el asesinato ritual para suministrar sangre a Rakmouleusan, se enviarán guerreros para que interrumpan las acciones del grupo. Capacidades. Se desconocen todas las capacidades de la Iglesia. La mayoría de los miembros son competentes en al menos una forma de práctica ocultista, y los miembros comúnmente intentan la teurgia con entidades que se dice que son deidades menores en el panteón ortotiano. En combinación con la avanzada tecnología aportada por los miembros extraterrestres, se cree que la organización tiene una alta capacidad ofensiva, aunque no hay indicios de que esto vaya a ser utilizado en contra de la Fundación o de la humanidad en su conjunto. Fuentes externas han afirmado que la organización posee el conocimiento de los rituales necesarios para, suponiendo que la mitología ortotiana sea correcta, invocar a un avatar de Rakmouleusan. Se está llevando a cabo una investigación sobre las posibilidades de un escenario escatológico cero. Lenguaje. El grupo habla una combinación de lenguas nativas y el lenguaje ortotiano extraterrestre, Loe, que se ha conservado de forma anómala desde una época desconocida. Mientras que el Loe hablado varía mucho o no existe entre ciertas especies, los logogramas utilizados en el Loe escrito son en gran medida consistentes en todas las culturas ortotianas, independientemente de su separación. Según la Iglesia, esto es el resultado de un acto divino de los Korteusa para mantener la unificación de todas las culturas ortotianas en el universo. Se está trabajando para descifrar completamente el Loe como medio de comunicación eficaz con entidades extraterrestres. Ámbitos interestelares e intergalácticos. La religión ortotiana existe en proporciones interestelares en la forma de varias sectas vagamente conectadas. La investigación sobre estas sectas ha demostrado ser un proceso difícil. Descubrir la ubicación de una secta es, en los casos en que no emite potentes señales de radiación EM y en los que no hay ninguna ayuda exterior, una cuestión de azar, y las sectas descubiertas pueden ser radicalmente diferentes de las culturas humanas hasta el punto de que es imposible comprenderlas plenamente. Las limitaciones de los motores superlumínicos existentes dificultan aún más la exploración. A pesar de las dificultades, la División de Actividades Extrasolares ha realizado importantes descubrimientos.
De todas las civilizaciones extraterrestres registradas, aproximadamente el 8% son de naturaleza ortotiana, con estas civilizaciones que oscilan en aptitudes tecnológicas desde niveles casi humanos hasta niveles que superan toda la tecnología anómala teorizada. Como es de esperar, las culturas ortotianas extraterrestres a menudo se desvían de las mentalidades eclesiásticas, y algunas adoptan prácticas violentas como métodos para ayudar a Rakmo. Le usan con sangre o, en el caso de las especies que carecen de ella, con una sustancia vital equivalente. En ocasiones se han observado conflictos interestelares entre civilizaciones ortotianas con culturas diferentes. Existe poca información sobre la expansión extragaláctica. Si se cree en la mitología ortotiana, entonces las culturas ortotianas se hallan presentes en proporciones masivas, pero sin la capacidad de realizar viajes intergalácticos, no se puede llevar a cabo ninguna investigación. Aparte de pequeños grupos de extraterrestres que han llegado a la Tierra en viajes de ida, ninguna civilización ortotiana extrasolar está activa en el sistema solar, atribuida a una falta de recursos valiosos y características notables en comparación con otras regiones estelares. La única civilización que se sabe que ha estado activa es la de la especie de interés 002, refiérase a los grupos extraterrestres para mayor información. Se cree que el grupo está extinto.